Así que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la Biblia. Y hay una pregunta ahí que dice, ¿un libro divino o humano? Esto te lo digo porque yo he estado platicando con familiares míos, incluso con personas también que no son familiares míos, que piensan que la Biblia es un libro cualquiera, un libro como el Código Da Vinci, un libro como Marianela, como obras literarias, El Quijote de la Mancha y cualquier otra clase de obra literaria que tú puedes conocer en la vuelta al mundo en ¿cuántos días? En 80 días, de Julio Verne y no sé. Hay tantos libros famosos que las personas quieren compararlo con la Biblia. Y dicen, la Biblia es solamente un libro. Realmente no podemos regir nuestras vidas por lo que dice un libro, porque los libros fueron hechos por seres humanos. Pues bueno, en la primera línea ahí dice la Torá, y cuando pronunciamos en esta generación evangélica moderna, el siglo XXI, las palabras como estas, pues resultan tabú porque eres un judaizante y hay una guerra en contra de todo lo que es judío. Incluso había alguien ahí que por un posteo o por algo que escribió, usted sabe, en las redes sociales, que son tan populares, decía, los evangélicos aman a Israel, pero Israel odia a Yeshua, dicen, al Mesías. ¿Cómo los evangélicos pueden estar amando a alguien así? O sea, estamos hablando de personas que supuestamente han sido salvos, que han recibido al Mesías en su corazón, perdóneme, personas que han sido salvos, que han recibido al Mesías, que tienen 15, 20, 30 años de estar yendo a una congregación y que todavía no han comprendido lo que han leído durante tantos años. Porque leen las cartas de Pablo y no entienden lo que Pablo entendía. La teología de Pablo no es entendida. Y por esa razón dicen, ¿cómo pueden los cristianos evangélicos estar amando a Israel si Israel está odiando y rechazando al Mesías? O sea, ahí están los versículos, y los versículos dicen, porque hay endurecimiento en parte para el pueblo de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Y la pregunta es, ¿por qué no puedo entender lo que es todo esto? Y la respuesta es, porque la doctrina que he recibido ha estado divorciada totalmente de todo lo que es judaico, y hemos sido entrenados mentalmente para rechazar lo judaico, pero no al Mesías judío. ¡Qué contradicción! ¿No? ¿Cómo voy a rechazar todo lo judaico y no rechazo al Mesías, a un rabino? ¿Qué fue lo que enseñó el rabino? Él enseñó cristianismo, sí, cómo no. O sea que el Mesías vino con la idea de, voy a fundar una nueva religión, a partir de aquí a todos estos judíos maleantes que están confiando en estas mentiras, voy a hacer una separación, voy a causar una escisión y por eso voy a decir estas cosas. Y yo he dicho, si Yeshua el Mesías vino para fundar otra religión, entonces él no puede ser el Mesías del pueblo de Israel. Porque el Mesías que espera el pueblo de Israel está profetizado en la Torá y los profetas. Y la Torá y los profetas es considerado como un canon doctrinal que tiene un nombre que se conoce como judaísmo. Y si él vino para destruir el judaísmo, entonces él no puede ser el Mesías de los judíos. Y ese es el cariz y la vuelta que se le ha dado
a la personalidad de Yeshua el Mesías en las predicaciones y en muchos escritos y frases que fueron grabadas en nuestras Biblias neotestamentarias cuando se habla. Y ya les he dicho cuáles son esas frases. Entonces entró Pablo a la sinagoga de los judíos, dice un judío y lo escribe. O sea, yo entro a una iglesia donde están los guatemaltecos, por decir así. Yo lo digo porque soy nicaragüense. Pero si yo soy guatemalteco, no voy a hacer una separación para identificar que yo entré a una iglesia donde estaban mis hermanos de mi propia nación. ¿Lógico o no? Un mexicano no va a decir, yo fui a una iglesia de los mexicanos viviendo en México. Porque él es mexicano, él va a decir simplemente, yo fui a una iglesia. Entonces no hay ninguna razón por la cual el doctor Lucas, que era discípulo de Pablo y que era judío de religión, dijera, y entró Pablo en la sinagoga de los judíos y entró Bernabé con él a la sinagoga de los judíos, porque entonces, si está escrito de esa forma y la oración está estructurada así, es porque alguien quiso ponerle un sabor en esa dirección. ¿Para qué? Para que cuando usted lo lea, y todos lo hemos leído, para que cuando tenía 1 año, leyera, y vinieron los judíos y le dijeron a Jesús, dice. ¿Y quiénes iban a llegar? Los gringos. Iban a llegar los rubios, los gringos o los alemanes a hablar con el Señor si Él no estaba en Alemania, donde estaba el Mesías, en Israel. ¿Quiénes iban a venir a hablar con Él? Los judíos, porque había solamente una sola fe en Israel, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué está escrito? Ahora cuando usted lea el nuevo pacto, comienza a leerlo con un ojo crítico y subraye cada vez que hayan frases que quieren hacerte creer que lo que había era una confrontación del cristianismo contra el judaísmo, porque no era una confrontación teológica de las creencias cristianas contra las creencias judías. ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿Comprende lo que estoy diciendo por aquí? El Mesías, ¿qué era? Judío. ¿Y quiénes venían a él? Otros judíos de otras sectas o de otras denominaciones del judaísmo. ¿Correcto? Y llegaban a confrontarlo porque había un debate teológico por las cosas que él enseñaba, porque él llegó a esclarecer muchas cosas en esa generación. Y cuando él caminaba, por ejemplo, en un Shabbat, y él ministraba, lógicamente él guardaba las reglas del Shabbat, que es no caminar el 1,5 kilómetros para no quebrantarla, pero algunas veces caminó con los discípulos y los discípulos tuvieron hambre y extendieron sus manos y jalaron trigo con sus manos y masticaron el grano crudo y duro porque tenían hambre. Es como cuando usted tiene hambre y compra un Snickers, que no es alimento, y con el Snickers se quita el hambre, ¿sí o no? Pues ellos estaban también comprando su Snickers en esa generación que era un puño de trigo y comiendo trigo, y habían algunos de la secta de los fariseos que también eran judíos como el Mesías. Dije que también eran judíos como el Mesías. No sé si me comprendió eso. Recalco en eso. Y dijeron, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos, quebrantando la tradición de los ancianos? Entonces aquellos peleaban por las tradiciones de los ancianos, porque las tradiciones de los ancianos eran más importantes que los mandamientos. Y entonces el Mesías dijo, ustedes no entienden que no es lo que entra en el cuerpo del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, o sea, del espíritu. Los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los robos y todas esas cosas. Entonces algunas personas dicen, haciendo limpios todos los alimentos. Y la gente dice, ya, limpió todo, el Mesías limpió todo. Él vino, hizo todas las cosas buenas, a comer moronga, morcilla, a comer todo. No, cuando se habla de los alimentos, y cuando aquí se mencionan los alimentos son las cosas que se pueden comer, no las que no se deben de comer.
Y eso hay que entenderlo desde la cultura de los escritores, no desde la cultura nicaragüense o desde la cultura mexicana o cubana o guatemalteca o de cualquier otra cultura. Porque tú estás leyendo un libro de la cultura de los atlantes. No. De los de Lemuria. No. De los europeos. Tampoco. De los de Israel. Y los de Israel eran judíos. Entonces, cuando nosotros leemos un libro, tenemos que respetar todo eso, porque si no vamos entonces a inventar el montón de locuras, como el montón de locuras que se predican en tantas congregaciones que creen que están predicando la verdad y están predicando locuras sacadas fuera de contextos, como el contexto cultural. Para los judíos no había ninguna discusión en que se iban a ir al Red Lobster a comer. No, porque un judío no va al Red Lobster, porque eso no es alimento para él y él no lo discute, porque él está claro de las cosas que son y no se pueden inventar más sobre lo que está escrito, ¿comprende? Nosotros podemos justificar cualquier cosa. Si queremos hacer las cosas, las vamos a justificar a como sea. Y vamos a utilizar incluso los versículos bíblicos para justificar todo lo que yo quiera justificar, porque yo quiero hacerlo y quiero tener un respaldo bíblico incluso para quebrar los mandamientos. Y la gente lo hace. Lo hace. Por eso estamos hablando acerca de si la Biblia, la Torá, los profetas, esta Biblia mía se llama la Biblia Tanakh. Y no tiene los libros que los católicos aprobaron en su canon. Más adelante vamos a ver algunas cosas si tengo tiempo. Generalmente no lo tengo. Necesito más tiempo, ¿verdad?, para desarrollar algunas temáticas. Y de repente empiezo a ver velitas rojas, ¿verdad? Hablando en otra terminología que me dicen, ya, te tiraste la hora, ya llevas 2 horas, dale. Y yo pierdo la noción del tiempo y digo, ¿y si solo les he hablado 30 minutos? Y tal vez ya llevo la hora. Bueno, entonces, vamos a ver. Y aquí dice tiempo de ataque. ¿Y por qué le puse yo tiempo de ataque a esa lámina que usted tiene ahí, a esa lámina de PowerPoint? Porque vivimos en un tiempo en que se ataca todo lo que es de Dios. El diablo ha lanzado un ataque a través de los gobiernos y a través de las leyes, lanzando cambios en la estructura de leyes que vayan en contra de las leyes y de los mandamientos eternos de Dios. Esto yo lo puse porque yo creo que el mayor ataque que se ha recibido en estos tiempos, fuera del que ya hicieron anteriormente cuando cambiaron los tiempos y la ley, que fue cuando anularon las fiestas de Dios, que son parte de la estructura real de lo que es la doctrina escatológica, porque Dios tiene planes. El mayor ataque o los mayores ataques que ha recibido de la doctrina del Mesías. ¿Cuál es la doctrina del Mesías? No es cristiana, judía. La ha lanzado la Iglesia Católica en la historia. La mayor apostasía que se ha dado en la historia la ha realizado la Iglesia Católica. Y ha sido sistemática y destructiva. Y ha lavado la mente, el corazón de los que creen en el Mesías. Y muchos sinceros seguidores creyentes del Mesías tienen elementos del catolicismo en su estructura doctrinal y en el corazón, que no la pueden sacar. Que salieron de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica con sus doctrinas no ha salido de ellos. Porque el trabajo fue tan profundo, pero tan sutil, que de verdad es difícil de sacarlo rápidamente y tiene que ser una persona que está enfrascada en un estudio de conciencia profundo para poder llegar a aprender el botón del discernimiento interno casi imperceptible dentro de su conciencia y decir, prendo la luz de mi conciencia para ver cuáles son los puntos en que yo debo de tener cuidado. Pero para esto debe de estudiar. Y eso es lo que la mayor parte de la iglesia cristiana en el mundo no hace, no estudia. Creen que estudian, creen que lo saben todo, creen que llegaron hasta el tope del conocimiento doctrinal. Y cuando se les
trata de enseñar de verdad, lo primero que hacen, por el mismo tiempo de formación que tienen, o de deformación, por así decirlo, porque a veces estamos deformados y decimos, esta es mi forma, sí, pero tu forma está deformada, y puedes caminar así y dices, esta es mi forma, pero esa no es una forma normal. Y cuando tratas de predicarle para que se enderece, entonces dice, no, yo he estado así 40 años. Como cuando un católico dice, yo nací católico y moriré católico. Y otras personas dicen, en este muro de piedra me acosté y en este muro de piedra me voy a morir. No vas a hacer que yo me levante de ahí. Qué increíble que existan personas con actitudes como esa. No quieren aprender. Nadie les puede enseñar. Y vivimos en el tiempo de ataque cuando la Iglesia Católica borró las fiestas de Dios. Alteró todo. Y eso lo alteró eso lo alteró en los diferentes concilios que ellos fueron levantando en la historia. Y esto no solamente lo hizo ellos, lo hizo la política romana como política. Digo como política, no como cuestión espiritual. Por el rechazo que existía al pueblo que se le opuso y que casi derrota al imperio romano en las guerras judías. ¿Me está siguiendo? Un pueblito de este tamaño se le paró a un imperio y lo hizo trastabillar en varias guerras. Entonces hubo un odio, un rechazo. Entonces ellos utilizan la personalidad de un Mesías judío políticamente para controlar un imperio que estaba teniendo problemas políticos internos. Y se roban al Mesías. Oiga bien, se roban al Mesías en la historia y lo manipulan políticamente. Y al manipularlo políticamente incluyen a las iglesias que eran seguidoras del Mesías y los envuelven, como envuelven también el día de hoy a las iglesias en asuntos políticos, y se desvían. Por ejemplo, en el concilio de Nicea discuten que el Cristo, o sea, Mashiach, es coigual al Padre, dando el primer paso para la divinización del Mesías, contrario al concepto mesiánico que los judíos tenían en su doctrina acerca del Mesías. Ok. Y cambian la fecha de la Pascua para tener diferencias con el judaísmo que se rechaza desde el punto de vista político y desde el punto de vista espiritual romano. Eso es historia, señores. Eso es historia. Y tal vez tú no lo has oído y vas a decir, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que se está tratando de decir? Lo que hizo la Iglesia Católica. Un ataque. Y en esos ataques acabó con la fiesta de Dios. La Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, que tipifica la santidad. La fiesta de los primeros frutos de la cosecha de la cebada, que está relacionado con la resurrección del Mesías 3 días después de que muere el Cordero de Pascua, en el segundo Shabbat del mes de Nisan o Abib. ¿Cuándo murió el Mesías? En Shabbat. ¿Cuándo resucitó? No resucitó en Shabbat, resucitó al tercer día después del Shabbat, pero en esa semana, como hubieron celebraciones grandes, y las celebraciones grandes eran considerados, como dice en griego, Shabbatón o Shabbat grandes, entonces hubieron más de un Shabbat en esa semana. Y eso hay que entenderlo. Ahora, en el Concilio de Constantinopla se reafirma la divinidad del Espíritu Santo, en vista de hacer a María en el futuro la esposa de Dios y la madre de Dios a la vez. Y fuera de que no existe una estructura en las fiestas, entonces cuando yo hablo de escatología y de la segunda venida del Mesías, yo puedo decir cualquier cosa. Me puedo parar sobre esta piedra, como me puedo parar también sobre este mueble de madera y tener mis propias bases para predicar escatología, porque las bases han sido quitadas. ¿Y eso quién lo hizo? El diablo. ¿Cuándo? En la historia. Y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, dice la Escritura, Daniel 7:25. Y cambiará los tiempos y la ley. Cuando hablan de los tiempos, se refiere y viene de la palabra hebrea moed, que significa caminar en círculos. Son citas de Dios, las citas del Padre. ¿Cuándo es tu cita? Hoy es tu cita, porque hoy tú vienes aquí a escuchar palabra.
Hoy tú vienes aquí a aprender, hoy tú vienes aquí a una cita con el Padre. Esta es tu moed, esta es tu moed. Cada 7 días tú estás aquí, te mueves en círculo, porque vienes a renovar tu espiritualidad. Y esa es la forma en que el Padre quiso mover al pueblo, moverlo en círculos, de moed en moed, de cita espiritual en cita espiritual. Primero en la primavera y después en el otoño. Las fiestas de primavera, la venida del Mesías, su muerte, oiga bien, su resurrección, su tribulación y su exaltación, la exaltación que el Padre le dio. Ok. Y ahora surgen los escatólogos separados de esto y explican la escatología a su manera. Como desde el 2012, el 2011 empezaron a pasar un montón de cosas. Y yo empecé a ver millones de medusas muertas desde la playa norte, por ahí, de Sacramento para arriba, hasta la frontera con el Canadá, y no sé si se cruzó para el Canadá, miles de millones de medusas muertas. El montón de animales muertos que salían del mar, y el mar hecho la costa era una alfombra púrpura de cuerpos y cuerpos muertos de miles de millones de animales que salían del mar. ¿Por qué salían del mar? Porque se están muriendo por millones, me pregunto yo. Y después tiburones y delfines que salen despavoridos corriéndose del mar porque sienten que la muerte los persigue en su propio hábitat. Ballenas y orcas que se quieren salir del mar para aprender a vivir en la tierra, pero no pueden. ¿Por qué se están saliendo? Porque se están muriendo las especies por millones desde hace años. ¿Qué está pasando en el mar? Y yo he estado preguntando y he estado enseñando en las diferentes prédicas que tengo a través de la net. Oiga bien. Y les pongo fotos y les pongo hasta videos para que vean, en cortos, para que se den cuenta que estamos en un tiempo en que la tierra se está muriendo, el planeta se muere. Y yo platico con pastores, doctores en teología, amigos míos, y me dicen, no, yo no creo que estamos en el tiempo final. Yo creo que estamos ahorita en un tiempo en que se están haciendo algunas pruebas y las pruebas les están saliendo mal. La aparición de este virus que ahora ha enfermado a más de 8 millones de personas alrededor del planeta y que parece no pararse porque sigue creciendo y va a seguir creciendo las contaminaciones, porque las personas no creen, y los que no creen van a ser los que van a salir siendo infectados y convertirse en transmisores, destructores también de sus prójimos que sí creen y que se cuidan. Y este virus vino a alterar todo. Las mega iglesias no tienen servicio. Gracias a Dios que nosotros no somos una mega iglesia y podemos tener servicio. Porque si no estuviéramos en la casa y yo estuviera predicando, y se siente feo predicar solo ante la cámara, en mi casa, con el televisor atrás, con mi PowerPoint, y hablarle a quién, no sé. Mientras los hermanos están en su casa y uno les dice, conéctate, pueden hacer 1000 cosas en la casa. Sí, que no sé qué, y todo. Mírame, sí, lo estoy viendo. ¿Y por qué dice mírame cada rato? No me está viendo. Y le digo, mira lo que dice aquí, léalo. Y está leyendo por otro lado, está con un libro de esto, con un libro de lo otro, está leyendo conmigo. Y si le pregunto, es impersonal, no se puede. ¿Cómo puedes discipular a la gente de esa forma? Es difícil, no es la forma que el Padre dejó. Él estableció sinagogas, lugares de estudio, donde se reúne la gente para ver a alguien que le enseñe, que está con él, que hay contacto visual, que lo oyes de primera, que no tienes la paila atrás con los pancakes para voltearte y freír tus pancakes y darle la espalda. Aquí no puedes hacer eso, aquí no hay cocinas, aquí no hay escobas, aquí no hay lavadoras para que estés echando la ropa. Y sí, estoy oyendo, estás oyendo, nada, no estás aprendiendo bien. ¿Comprende? Y las iglesias están sin servicio. ¿Cómo estás haciendo tú? Virtual, hermano. Qué horrible. Virtual no es lo mismo. Y eso lo hizo un virus. Pero eso lo tiraron los chinos. Eso no es de Apocalipsis. Y gente dice que las cosas que están en Apocalipsis, muchas de ellas no lo van a hacer los hombres. ¿Quién te lo dice?
No, pero es que Apocalipsis no es así. Cuando tú salgas de la puerta de tu casa en Apocalipsis vas a ver columna de fuego por aquí, columna de fuego por allá. En el concepto de Hollywood. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Mesías. Estarán casándose y dándose en casamientos y teniendo banquetes. ¿Qué es eso? Teniendo sus vidas normales, ¿o no? ¿O cómo dice? Como en los días de Noé, que la tierra estaba inundada y los hombres andaban flotando. No. La tierra estaba en fuego y cayéndose en pedazos y las placas tectónicas abriéndose y separándose en unos abismos increíbles y los aviones y los pilotos pasando a filo de cuchilla entre dos edificios que se van cayendo como en la película 2012. No. Dice que estarán casándose y dándose en casamiento, teniendo sus vidas normales, estarán trabajando, estarán buscando cómo hacer negocios, haciendo dinero, hasta que de repente venga el Hijo del Hombre y lo lamenten. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad que Apocalipsis va a ser destrucción, pero una destrucción, verdad, tan masiva, hasta el punto que nosotros vamos a ver a la gente gritando, histérica por las calles? Tal vez en algunos lugares va a ser así, pero no en todos. ¿Me está escuchando? Fórmese un concepto más realista, no el de Hollywood. Vivimos el tiempo de ataque. Hoy los hombres y las mujeres, los hombres se casan y las mujeres también. Venían diciendo, hay que hacer una revisión a las religiones. Los políticos, principalmente la señora Clinton, decía eso cuando se iba a postular. Y yo traía las noticias aquí y se las leía a ustedes, porque están haciendo cambios a la ley. El asunto no es contra las demás religiones, hermano. El asunto es contra la fe del Mesías, hermano. El asunto es contra lo que está escrito en este libro, no lo que está escrito en el Ramayana, en el Mahabharata, en otros libros espirituales. Es lo que está escrito en este libro. Ese es el ataque del diablo. Vivimos bajo un tiempo de ataque. Ahora, en el National Geographic dice, cuando hablamos del diluvio, dicen los críticos del National Geographic que la Biblia dice en un capítulo que el diluvio dura 40 días y ellos están diciendo que en un capítulo está escrito que dura 40 días y en otro dice que fueron 150 días. Estas son las palabras que el National Geographic maliciosamente estaba enseñando para crear duda y para hacer un trabajo diabólico en la conciencia de las personas que lo estaban viendo. Y dice aquí, hay dos versiones distintas del diluvio mezcladas en la misma página. Entonces, en Génesis 7:12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en Génesis 8:3 dice, entonces las aguas se retiraron de la tierra retrocediendo continuamente y las aguas disminuyeron al cabo de 150 días. Ahora, esto está en la Torah de Daniel Ben Itzhak, traducción de la Biblia basada en el Talmud y los Midrash, que son fuentes judías clásicas. Si nosotros vemos estos dos versículos que los analizaron de la manera que ellos dicen que está hablando primero del tiempo que duraron las lluvias, 40 días y 40 noches. Y después te está hablando del tiempo cuando las aguas empezaron a disminuir. Entonces, son dos cosas diferentes. Pero si yo saco de contexto lo que está escrito para confundir a la gente maliciosamente, para que la gente crea que la Biblia dice lo que realmente no digo, yo voy a hacer creer a la gente que la Biblia tiene contradicciones como esas. Y la mayor parte de la gente dice, de verdad, oye, los del National Geographic sí que tienen un ojo clínico. No, tienen un ojo diabólico, es otra cosa diferente. Muchas discrepancias así se repiten a lo largo de las páginas, dicen ellos, de la Biblia, algo que sugiere que fue redactada por más de una persona, y nosotros sabemos que fue redactada por 40 personas en diferentes edades, de diferentes niveles económicos, estratos, y con diferentes niveles de educación. Si damos por el hecho de que la Biblia exagera, tras 100 años de búsqueda, los arqueólogos todavía no han encontrado pruebas de una inmigración que pueda vincularse en el relato. Eso está en el minuto 9:31 del documental Los Secretos de la Biblia, que esto está escrito en el minuto 34. Esto yo lo vi, esto yo lo leí, esto yo lo estudié. Entonces, yo tengo una respuesta en contra de estos bandidos que son hijos de Satanás.
El doctor Leonard Muller, Nobel de Ciencia, investigó en el año 2000 el Mar de los Juncos, lugar por donde pasó Israel en el Mar Rojo, y encontró evidencias arqueológicas suficientes con características de los carruajes y ruedas cubiertos de coral con magnetómetros, evidencias grandes de cantidades de hierro en el lugar bíblico llamado Pi-Hairot. La pregunta es, ¿por qué no usan información como esta para apoyar la veracidad de la Biblia, sino que se esfuerzan por hacer aparecer a la Biblia como un libro de falsedades? La pregunta que yo hago. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el National Geographic, que está en las cadenas de cable? Educar a la gente, ¿para qué? Esta es un corte, es más o menos para presentar el lugar donde pasó el pueblo de Israel y la profundidad del mar en ese lugar que Dios escogió, donde Él los iba a salvar. Aquí dice, the underwater land bridge at Nuweiba, Egipto. La pasada debajo del agua del puente de tierra, ¿verdad? En Nuweiba, Egipto. Aquí está Egipto y al otro lado está Arabia Saudita. Y aquí está la vista desde otra perspectiva, en donde se mira esta punta de playa, donde los 3 millones de personas iban corriendo de Faraón cuando Dios dejó caer las plagas y lanzó una gran tribulación sobre Egipto para liberar al pueblo. Porque antes de la redención, Egipto pasó por gran tribulación y también Israel. Y esta parte es la parte más seca por donde Dios los quiso pasar. Dios no los pasó por este abismo. Dios los pasó por una parte bastante plana. ¿Usted lo está viendo? Entonces, ¿hay evidencia de eso? Sí, hay evidencia de eso. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren desacreditar lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Te hablo ahora del papiro 52. El papiro 52 son rollos antiguos que los van llamando por número en el orden en que van apareciendo en los descubrimientos arqueológicos. Entonces, el papiro 1 es el primero que encontraron, el papiro 2 es el segundo y sucesivamente. El papiro 52 fue descubierto en 1920, que es un fragmento del tamaño de una tarjeta de negocios, así de chiquito, que data a mediados del siglo II, que es el año 150 y es el más antiguo de todos los documentos. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, de las cuevas de Qumran, donde estaban los levitas escondidos con rollos antiguos que datan y fueron encontrados en el año 1947, fueron escritos del año 70 al año 150 después del Mesías. El Tanakh de Qumran, escrito en hebreo, paleohebreo y griego. El Códice Sinaítico, conocido como la Septuaginta, fue completado en el siglo II al siglo V. Estos son documentos antiguos. Esto existe, esto es real. Estos son los diferentes documentos acerca de la Biblia. Existe la versión Peshita, que yo la tengo, que fue escrita en siríaco del siglo V, que es la versión del Nuevo Pacto más antigua que existe. Léala. La Vulgata Latina, escrita en latín, escrita en el siglo del 5 al 8, los textos masoréticos significa tradicional, que son escritos en el año 100, son documentos que datan del siglo X. Ahora estamos en el siglo XXI, hace 11 siglos atrás. El Pentateuco samaritano, escrito entre el 100 y el 200, pero el manuscrito disponible de este documento data del siglo XI. O sea, se escribieron aquí, pero el más nuevo, el único que se cuenta, fue escrito en el siglo XI. Nosotros tenemos aquí libros relacionados, documentos relacionados con nuestra Biblia. La Biblia de los hebreos, la Biblia de los judíos y la Biblia nuestra. Hay otros libros, como el libro de las batallas de Jehová, el libro de Jacer. De este libro de las batallas de Jehová se habla en número 21:14, no está en la Biblia. El libro de Jacer habla en Josué capítulo 10:13 y en 2 Samuel 2:18 te habla de los libros de Jacer. No los conocemos muchos de nosotros. Está el libro de Semaías, el libro de Enoc, que ya lo conocemos también. De ese habla el libro de Judas en el Nuevo Pacto.
los Salmos de Salomón, primera y segunda de Esdras, Tobías, Judith, adiciones a Esther, Eclesiástico, la sabiduría de Salomón, Baruch, segunda y tercera, la carta de Jeremías, la oración de Manasés, primera y segunda de Macabeos, los testamentos de los 12 patriarcas, las odas de Salomón, los libros de Adán y de Eva. Todos esos documentos no los conocemos. Y te estoy mencionando esto porque te van a salir personas a ti, confrontándote y preguntando qué de esos libros. Porque el ataque es amplio. El evangelio de Judas, el evangelio de Bernabé, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, el evangelio de Andrés, el evangelio de Simón el Celote, el evangelio de Santiago el mayor, hermano de Juan, la epístola de Bernabé, la primera y la segunda epístola de Clemente a los Corintios. Todas esas epístolas y todos esos evangelios existen. ¿Los has leído? Lo ha leído la mayor parte de la iglesia. Yo he leído solo algunos. Y la pregunta es, ¿por qué no fueron aceptados en el canon bíblico? O sea, en la vara bíblica donde van a entrar los libros que van a formarlo. Esa es una pregunta que se hace. Te voy a dar algunos ejemplos para que sepas por qué no. Esta es la Biblia. Dice aquí en el libro del Evangelio apócrifo, ¿de quién? De Juan. Luego otro discípulo dijo, ¿a quién? Al Mesías. Moisés es el más grande de Israel. Permitió a nuestros antepasados que comieran carne de bestias no impuras y prohibió la carne de bestias impuras. ¿Por qué entonces nos prohíbes tú la carne de todas las bestias? O sea, el Mesías les estaba prohibiendo comer carne. Aquí en el Evangelio Ok. ¿Cuál ley proviene de Dios? ¿La ley de Moisés o la ley tuya? Tu mandamiento, lo que tú nos estás predicando, le decían supuestamente a Yeshua. Y dice aquí, y Jesús continuó diciendo, Dios ordenó a nuestros antepasados, no matarás, pero sus corazones se endurecieron y siguieron matando. Entonces Moisés quiso que por lo menos no mataran a los hombres y les toleró que mataran a las bestias. Pero los corazones de vuestros antepasados se endurecieron aún más y mataron a hombres y a bestias por igual. Pero yo os digo, no matéis hombres ni bestias, ni siquiera el alimento que ponéis en vuestras bocas, pues si coméis alimento vivo, él mismo os vivificará. Pero si matáis vuestro alimento, el alimento muerto os matará a vosotros también. Y sigue diciendo, pues la vida proviene solo de la vida y la muerte proviene siempre de la muerte, pues todo lo que mata a vuestro alimento mata también vuestros cuerpos, y todo aquello que mata a vuestros cuerpos mata también vuestros espíritus. Vuestros cuerpos se convierten en lo que vuestros alimentos son, así como vuestros espíritus se convierten igualmente en lo que vuestros pensamientos son. Por lo tanto, comed siempre de la mesa de Dios las frutas de los árboles, el grano de las hierbas del campo, la leche de las bestias y la miel de las abejas, porque todo lo que está más allá de esto es de Satanás y conduce por el camino del pecado y de las enfermedades hasta la muerte. Pero los alimentos que coméis de la abundante mesa de Dios os darán fortaleza y juventud a vuestro cuerpo, y nunca sufriréis enfermedad. Del Evangelio apócrifo de Juan. Ahora, si notamos toda esa porción que yo le comparto a ustedes, que dice que Jesús predicó eso, Yeshua predicó eso, si notamos el mensaje que transmite en este Evangelio apócrifo, es un mensaje vegetariano similar al de las religiones del Lejano Oriente y contrario a los mandamientos de la Torá. Levítico capítulo 11, versículo 12, dice, hablad a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que podéis comer, de todos los animales que hay sobre la tierra. Ahora, si Yeshua dijo lo que está escrito en el Juan apócrifo, entonces él enseñaba contrario a la Torá. Y él era un pecador, porque enseñaba a quebrar los mandamientos del Padre. ¿Cómo él era santo si su doctrina enseñaba a quebrantar los mandamientos? Pregunto yo. Por lo tanto, si lo hizo, predicó como un falso maestro. Y lo que dijo él, ¿verdad? No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a completar. Era también una falsedad. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿por qué esos libros no están en el canon? Porque tienen demasiadas contradicciones.
tenemos ahí a un Mesías que predica de acuerdo a la nueva era. ¿Qué dice la nueva era? Y de esa doctrina están ¿sabe que usted, verdad? Los indios. ¿Sabe que los indios de India, los hindúes de religión, indios de país, no comen vacas, no comen res? Porque ellos creen que pueden estarse comiendo a un familiar. Y entonces, allá se está muriendo de hambre y tienen suficiente ganado, pero la gente se está muriendo de hambre y a los niños se les cuentan las costillas. Y esa es la doctrina de ellos. Esa era la doctrina que el Mesías vino a enseñar. Él vino a enseñar hinduismo. Él vino a enseñar la Torá. Él era un maestro de la Torá y se relacionaba con los maestros de la Torá de aquel tiempo. Entonces, razones por las cuales esos evangelios apócrifos, que están llenos de cosas como estos, no se los voy a mencionar todos, pero están llenos de cosas como estos. Por eso no son parte del canon bíblico. Dice aquí, infundiréis el temor, esto se lo dijo a Noé, miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Eso es el mandamiento a Noé. Lo mismo que las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. No moronga, no morcilla, señores. Ahora, esta fue una ley dada por Dios a Noé, que luego fue confirmada a Moisés, revelada en el monte del Sinaí. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Moisés no inventó la ley, la inventó Dios. Y algunos dicen, es que yo vivo conforme a la ley de Cristo. ¿Y qué fue lo que predicó el Mesías Yeshua? La ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la ley del Mesías y la ley del Padre? No hay, es la misma. ¿Y por qué estos hermanos hacen una diferencia? Porque no entienden. El diablo los ha confundido. Ya no voy a hablar acerca de esto, porque ya más o menos le dije por qué razón no tenemos nosotros, por qué razón nosotros no creemos que esos evangelios deben de pasar a formar parte. Y aquí hay un evangelio supuesto del de Bernabé, donde Yeshua está predicando la venida de Mahoma, y el Mesías no tiene por qué predicar a Mahoma. Tenemos a un Mesías predicando aquí, otra vez contra la Torá, en este evangelio de Bernabé, que puede conseguirlo usted en la net, ¿verdad? El doctor Google se los da. Y lo que es aún peor, está predicando acerca de un pederasta, ¿verdad?, que se casó con una niña que traería iluminación a los que han creído en la ley de Dios, como que si la ley fuera una mentira y él viniera a corregir la ley. Entonces, ¿yo puedo creer en ese evangelio? No. Entonces, va a venir alguna persona de esta generación a mí a tratarme de convencerme de que de verdad yo estoy creyendo en un libro que escribieron los hombres y que tiene tantas alteraciones. ¿Me está escuchando? Y me va a convencer para quitarme mi fe en el Mesías y me va a poner todos esos argumentos. Y si yo los desconozco, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como hacen los testigos de Jehová, que cuando ellos van a visitar a alguien y los hacen trastabillar con preguntas, entonces dicen, espérame, voy a traer a mi papá, es decir, a los ancianos. Porque ese sábado se fueron despeinados, con los botones mal abrochados, sucios, porque no supieron responder. Y se van. I'm gonna be here. Y se van sucios, tristes, confundidos, no tienen respuestas. Va a venir a mí alguien a tratar de convencerme de que existen muchos evangelios más y tratar de meterme a mí la duda para que yo dude de los evangelios que nosotros tenemos y de la palabra, como el Señor me la ha enseñado, y los rechace totalmente. Pues no los rechazaré totalmente, porque para eso yo estoy estudiando la palabra, estoy estudiando la Torá y los profetas también, para que nadie me cuente un cuento, y usted tiene que estudiar la palabra para que nadie le cuente cuentos. Oiga bien, las doctrinas que presentan todos los evangelios apócrifos son más que inaceptables, porque están en contra de la Torá.
Esto fue lo que Pablo consideró. Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían autoridad como la del antiguo pacto. Primera de Timoteo dice eso, también Deuteronomio 25:4, Lucas 10:7. Pedro reconoció los escritos de Pablo también como parte de las escrituras. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Algunos libros del nuevo pacto estuvieron circulando entre las iglesias en el primer siglo, entre las quejilás, congregaciones, o entre las sinagogas judías mesiánicas, y está en Colosenses 4:16, Primera Tesalonicenses 5:27. Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 de los libros del nuevo pacto en el año 95. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros en el 115. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 15 libros en el año 108. Y así sucesivamente. Ahora, queda claro porque esos evangelios no están. Y con esto voy a terminar esta sección de esta enseñanza. Maravillas que asombran. La Torá. No diga eso, judaizante. Torá significa instrucción. Cada vez que tú vienes a ser instruido aquí a este lugar, tú vienes a recibir Torá, instrucción. ¿Me está escuchando? Cuando tú vas a un templo cristiano, te están dando instrucción, te están dando Torá, aunque sea Torá volteada, pero te la están dando. Comprenda eso. Hay Torá volteada y Torá correcta. Génesis es el libro de los principios. Éxodo es el libro del nacimiento de una nación y la redención de un pueblo. Los pueblos son redimidos a través de los métodos de Dios. Para redimir a Israel, Dios lanzó juicios. Y para redimir a la humanidad, Dios también lanzará una serie de juicios en estos días, que yo creo que ya los ha empezado a lanzar. Levítico es la ley de la nación de Dios. Números es la peregrinación de la nación de Dios por el desierto, por la vida, antes de llegar a la meta. Nosotros vamos peregrinando por el desierto. Estamos en el desierto de Greensboro. Tú vives en el desierto de High Point. Y vas a caminar por ese desierto, y tú vives por el desierto de Kernerville. Y vas a caminar por ese desierto porque no has llegado a la tierra prometida, que es cuando vas a alcanzar la redención, un nuevo cuerpo, una nueva vida. Y Deuteronomio es la revisión de la ley. Un rabino dijo, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y nosotros somos reyes, tenemos que escudriñarlo. Eso está en Proverbios. El rabino Mosés Cordevaro dijo, los secretos de la Torá son revelados en el salto de las letras. Y aquí tenemos, ¿cuántos pueden leerlo? Este es Génesis escrito en hebreo. Y aquí tenemos algunas letras que yo las identifiqué, que es la letra Tau primero, segundo la letra Vav, tercera la letra Resh y la Ke. Tau, Vav, Resh, He. En un conteo, saltando, como dice el rabino Cordevaro, se forma la palabra Torá. En Génesis, se lee de izquierda, de derecha a izquierda, y después te cruzas aquí y lees. Nosotros leemos en dirección opuesta. Y aquí dice Torah. Si hacemos esto en todo el libro de Génesis, cada 49 letras, formaremos la palabra Torah, que significa instrucción. Ok, no vaya usted a tomar su Biblia y comenzar a hacer ese conteo en la Biblia de español, porque no lo va a encontrar. Esto solamente sucede cuando se hace en las escrituras originales. Por eso yo he dicho que la riqueza mayor, la mayor riqueza espiritual se encuentra en los originales. Y el diablo lo sabe y por eso los ha escondido también en el nuevo pacto. Oigan, esto solo es posible en eso. Ahora en Éxodo hacemos lo mismo. Hacemos el mismo conteo y nosotros tenemos las mismas letras que dice T-O-R-A, por decirlo en español, Torah. Y lo hacemos en números, pero en números lo hacemos contando al revés. Y encontramos, ya en un conteo al revés, cada 40 letras, y se forma también la palabra Torah al revés, Ator. Y lo hacemos en Deuteronomio, y también sucede lo mismo. Después de encontrar la primera letra, se hace el conteo al revés, y cada 49 letras se forma la palabra instrucción escrita al revés. Entonces el resultado que nosotros tenemos en los libros de la Torah es este. En Génesis tenemos la palabra Torah,
Y en Éxodo tenemos la palabra Torah. Y en Levítico, pues no sé lo que tenemos todavía. Y en Números tenemos la palabra Torah escrita al revés. Escrita al revés. Esta apuntando para allá y esta apuntando para acá. Ok. Pero en Levítico, nosotros tenemos que si encontramos el primer nombre, la primera letra del nombre de Yahweh, de Dios, el nombre impronunciable, Yahweh, tenemos Yod, He, Bat, He. Cada 7 letras se forma el nombre de Dios. Y usted lo sigue haciendo y sigue identificándolos y el mensaje va ahí y el nombre de Dios está en el libro de Levítico, cada 7 letras formándose durante todo el libro en hebreo. Eso no pasa en español, eso no pasa en inglés, eso no pasa en ningún idioma. Y a mí esto me parece que no lo puede hacer un hombre. Esto lo tiene que haber hecho alguien superior al hombre. Esto lo tiene que haber hecho Dios. Ahora vamos a ver qué tenemos. Entonces, en la Torah apunta ¿a quién? A Yahweh, a Dios, al Padre. En Génesis y Éxodo te dice Torah en esta dirección. Vamos. Torah, 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 recibe la instrucción, recibe la instrucción. Y Números y Deuteronomio te lo dicen en la otra dirección, recibe la instrucción, recibe la instrucción. Y Levítico, que es el libro ¿de qué? De la ley. El libro de la ley, que es el libro del centro. En ese libro encuentras el nombre de Yahweh. ¿Qué podemos decir de esto? Que diga la iglesia evangélica lo que quiera, los hermanos de todas las denominaciones, que digan lo que quieran. Pueden decirlo si quieren, pueden gritarlo. Pero esto, nosotros sacamos una conclusión, que es decir, que la ley, en la ley está puesto el nombre de Dios. Se preocupan porque no tienen que comer, porque no tienen que vestir, se preocupan porque no tienen para pagar cuentas. Y dice el Mesías, los inconversos también se preocupan por esas cosas. Pero ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ok, ¿qué es lo que Él mandó a buscar? El reino de Dios y ¿qué? ¿Y cómo puedes conocer la justicia de Dios? ¿Ah? ¿A través de qué? A través de su ley. Porque no hay justicia sin ley. ¿Usted cree que si no hay ley va a haber justicia? ¿Y qué es lo que te manda entonces el Mesías? Busca primero el reino de Yahweh y su justicia. Y no vas a conocer la justicia del Padre si no es por su ley. ¿Es la ley del Padre mala? Es malo que el Padre diga que tú que estás casado, es malo. Que diga que tú no puedes fijarte en la mujer de tu prójimo. Es malo que el Padre te diga, no robes. Es malo que el Padre te diga que ames a tu prójimo y que no le haga bullying. Es malo. Y hay bullying aquí, un montón de, entre comillas, hermanos bullying en Facebook, que te comienzan a decir barbaridades y salvajadas. Óigame bien, eso es bullying verbal, y ellos creen que están llenos de santidad. Ya la perdieron cuando empezaron a quebrantar el mandamiento segundo, que dice amarás a tu prójimo. Pero como no entienden estos asuntos de la justicia del Padre, hacen lo que quieren. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Todo esto está allí, pero hay que entenderlo. Y eso es lo difícil. Entonces encontramos que la palabra Torah, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, en los 2 primeros libros y los 2 últimos libros de la Torah, en el libro de la ley, encontramos a Dios. ¿Dónde vas a encontrar a Dios? No en tu propio evangelio, no en tu propia manera de pensar. No vas a encontrar a Dios en tu propia filosofía personal. No vas a encontrar a Dios en lo que yo voy a hacer, lo que a mí me ronque la gana y lo que mi lógica me diga. Porque tu lógica te puede engañar.
Pero la instrucción del Padre nunca te va a engañar. ¿Me está escuchando? ¿Y qué vino a predicar nuestro Mesías? La instrucción del Padre. Todo aquel que enseñe a quebrantar uno de estos mandamientos, por pequeños que sean, así será llamado en el reino de Dios. Eso dijo él. Y todo aquel que enseñe a respetar y a cumplir estos mandamientos será llamado grande en el reino de Dios. Cuando yo empiezo a minimizar los mandamientos y empiezo a justificar que los mandamientos ya no existen, que la ley ya no existe, y enseño eso a la congregación y a todo el que se me acerca, yo enseño eso, yo estoy enseñando lo contrario que el Mesías enseñó. Entonces algunos dicen, es que el Mesías vivió en el tiempo que no es de la gracia. No, es que en la ley hay gracia, pero no lo han entendido tampoco. Habían 7 ciudades de refugio. Eso era gracia. Bueno, tengo un montón de cosas más que decirles. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si no, muchacho, me extiendo más.